Hoy presentamos la historia legendaria de Francisco Sojuel, cuarta parte. Francisco Sojuel y sus 20 seguidores crearon al Rihlaj Maham, llamado también Mashimón, en Santiago Atitlán, Guatemala, en el segundo tercio del siglo XIX. Consultaron a varios árboles para ver si cedían su madera para elaborarlo, y el único que aceptó fue el palo de colorín, conocido en Guatemala como palo de pito y en México como tzompantle. Es un árbol que da los frijoles rojo encendido llamados colorines, sagrado para los mayas. Los mayas actuales hacen notar que la corteza del árbol, si se le hace una herida con machete o algún otro objeto cortante, desarrolla una herida carnosa en recuerdo del agravio, por lo que no hay que molestar a estos árboles sagrados. Según la tradición, la abuela mítica Ixmucané, junto con el abuelo Ixpillacoc, recibieron el encargo del corazón del cielo, Ucuxcaj, y del corazón de la madre naturaleza, Ucuxuleu, de adivinar cómo serían hechos, cómo tenían que ser construidos los hombres creados, los hombres formados. Pero la abuela y el abuelo no sabían cómo adivinar, así que se sentaron la abuela Ixmucané y el abuelo Ixpillacoc bajo de un árbol, a pensar cómo es que iban a adivinar. Fue entonces que el árbol les habló, silbando, pues las vainas maduras de los frijolitos hacen un como chiflido al abrirse. Y al momento de abrirse, cayeron de la vaina varios frijoles rojos. Entonces los abuelos primigenios tomaron los colorines y con ellos adivinaron cómo iba a ser el hombre creado, el hombre formado, y supieron que tenían que ser hechos de la masa de maíz, con el té de 9 plantas y con la sangrita de una culebra y de una danta, una especie de cuchi de monte que existe en las selvas de las tierras mayas. Así fueron hechos los primeros hombres, los hombres de maíz. Desde entonces, los guías espirituales mayas adivinan y consultan a su envoltorio sagrado que contiene 260 colorines para curar a los enfermos de alguna enfermedad o aflicción. Así que consultándolo, el palo de colorín aceptó que se usara su madera para labrar al Rihlaj Maham, y Francisco Sojuel y sus seguidores así lo hicieron. Después de terminada su obra, de vestirlo y hacerle su casa donde iba a estar, el Rihlaj Maham pudo acabar con los seres malignos, los ajítzes y characoteles que dañaban mucho a la población maya. Empezó una era de tranquilidad para los mayas, pero los poderes del Rihlaj Maham eran muchos, tal vez demasiados, y empezó a tener que ver con las mujeres de la población que salían embarazadas. Escuchemos el relato de Xuan Tuis, el historiador artista de Santiago Atitlán, sobre esta situación difícil y cómo resolvieron el asunto Tata Francisco Sojuel y sus seguidores. Pero como hubo un día de que Rihlaj Maham vio de que ya se estaban terminando los characoteles, ya pues, como le han dado el trabajo a que se pueda convertirse en un joven y con una muchacha, como una muchacha, ya llegaban con la gente así decente, o especialmente con las hijas de los nahuales, de los profetas llegaba, ya se propasaba del trabajo que le habían dado. Pero en ese momento cuando llegaba con las muchachas, les platicaba, y eso sí no se convertía en Rihlaj Maham, pero siempre empezó a fregar a las muchachas. Y también se convertía en una muchacha bonita y va con los jóvenes guapos.
que solo los molestaba. Así empezó. Y los nahuales no estuvieron de acuerdo con él. Entonces lo llamaron, de que él no aceptaba tampoco. Como ya es un ser humano, ya caminaba, pero se convertía en muchos animales, o sea, en muchas formas. Entonces se vino, lo llamaron y le dijeron, ahora sí vas a sentarte aquí. Lo hicieron sentar y le dijeron, el trabajo que te hemos recomendado ya te propasaste. Eso no tienes que hacer. Yo soy tu jefe, le dijo el fray Sojuel. Yo soy tu ajaf, dijo Sojuel. Me tienes que obedecer. Y se reunieron todos los nahuales. Le hicieron parar. Ahora te digo, le dijeron, lo que te van a pedir, tenés que dar a tu gente, a tus hijos. Porque vos sos el Rijlahmam, el abuelo del pueblo. Para que no hagas más cosas malas en este mundo, aquí te vamos a dejar parado. Y se lo voltearon la cabeza hacia atrás y así lo dejaron como una estatua. Entonces Rijlahmam lo dejaron ahí en el centro, en la casa de los Zakat Molaj. Lo pusieron ahí para que no se fuera por... A ese momento ya no caminaba, pues. Se quedó ahí y para siempre parado. Entonces, que durante mucho tiempo, la gente llegaban a pedirle muchas cosas. Y él los daba. La gente, hasta como hacía cosas buenas, la gente llegaban a donarle, a regalarle sus pantalones, sus camisas, y así empezó la vida con los Zakat Molaj o cofradía. Ya ha cortado el Rijlahmam, pues cortaron a su figura desde abajo de la cintura hasta arriba de sus rodillas, toda esa parte, y además de voltear su cabeza hacia atrás para que no estuviera de frente, el Rijlahmam ya no se sobrepasaba y quedó acortado y acotado, a que sirviera para lo que había sido creado, que era ayudar al pueblo maya en sus penas y dificultades, no a empeorarlas. Escuchemos ahora la narración de Xuan Tuis sobre cómo Francisco Sojuel y el Rijlahmam juntos derrotaron a los españoles en tiempos de la colonia española. Entonces, después de eso, Sojuel, como se dio cuenta de que los seracoteles ya no existen, los ajitas ya no existen, entonces Sojuel empezó su trabajo con la gente y les decían, porque ese tiempo ya habían llegado los ladinos, la gente de España que provenían de España, y ya daban sus dictaduras, ya obligaban a la gente a hacer muchas cosas, pero Sojuel le decía, no se preocupen, no hagan lo que ellos dicen, no hay que hacer, sino que hay que defendernos delante de esa gente. Como él tiene poder y podía hacer muchas cosas, y se callaban la gente extranjera. Pero como la gente extranjera tienen a su jefe, un gobierno, un capitán, un teniente, un comandante, citaron a la gente, a los jefes de aquí del gobierno de Pan'an, de Antigua, y así fueron a capturar a Sojuel, así con golpes, y así como directamente fue sacado del pueblo brutalmente golpeado. Lo trajeron aquí en Antigua Guatemala. Entonces la gente se quedó llorando. ¿Por qué llevaron? No ha hecho ningún mal. Él es doctor. Él puede ver el tiempo, qué es lo que estará pasando. Lo llevaron para Antigua. Entonces ahí lo metieron en la cárcel, como le dicen, el calabozo. Pero mientras estando él en la cárcel, y como tenía su camisita blanca, como lo llamaban hoy, el cotón, y cabal, uno del mismo tamaño, de la misma cara, del mismo estilo, paseando por el parque de Antigua.
Y el encarcelado ahí está paseando, decían los guardias. Lo agarraban, lo metían en la cárcel. El quien estaba en la cárcel ya no estaba. Y lo metían al otro. Y cuando salen, ahí está el otro paseando por el parque. Pero una vez cuando lo agarraron, los guardias se quedaron en la cárcel, agarrando a Sojuel, y agarraron el otro en el parque. Y se vio de que eran dos iguales. Según Makush Ruhuch dijo, Marcos Ruhuch, el profeta, el amigo de Sojuel, dijo de que era Rilahmam quien llegó a defenderlo. Porque se cansa él en la cárcel y se quedaba el Rilahmam y Sojuel andaba por las calles. Lo agarraban a Sojuel, lo metían en la cárcel y salía el Rilahmam a pasear en el parque para no aburrirse en la cárcel. Y ahí se vio de que lo trataron de brujo y rebelde. Y lo que hicieron con él, como ya no, pues no se podía hacer nada, le hicieron cecino, así cecino se llama en Santiago, pedazos de carne, así destrozado, pedacitos, y lo pusieron al sol, y le pusieron limón a que se secara. Pero nunca se secaba, todo el tiempo goteaba sangre. Y pensaron de plano que esta carne se va a podrir y lo agarraron, lo tiraron cerca de un tonel, ahí en la basura. Yo no sé para qué, porque sus huesos están completamente destrozados por pedazos, lo tiraron. Pero cuando salieron los guardias de las autoridades de Antigua, vieron de que Sojuel estaba sentado sobre el tonel, llorando por lo que los ladinos o los españoles habían hecho contra él. ¿Y qué es el hombre? Dijeron, estaba sentado allá en el basurero llorando. Y lo agarraron de nuevo. Eso sí que lo fueron a amarrar en un cerro, sobre un árbol. Y le pusieron el cañón. Pero antes tenían que comer porque era mediodía. Y comieron los señores, los extranjeros, o sea, los de Antigua, las autoridades. Comieron arroz, comieron otras cosas y así terminando, y será con un cañonazo se va Francisco Sojuel allá en el cerro. Ya tenían bien apuntado. Y que si cuando dispararon el cañón, le salió agua primero, después salió arroz, lo que comieron ellos, en la punta del cañón. Entonces ahí donde se dieron cuenta de que qué había pasado. Pero como ellos también tienen a la gente que manejan como espiritistas, y dijeron a que ahora sí saldrá y es seguro que saldrá el cañonazo directamente para allá, porque fue preparado por los espiritistas quienes andaban con ellos, los españoles. Entonces de repente se vino una nube y pasó en el cerro delante de Sojuel. Cuando pasó la nube y aparecieron, ya son 4, del mismo tamaño, de la misma cara, del mismo color de camisa y saber a quién lo iban a apuntar. Ahí llegó Makush Ruhuch, Mashkopko, Makuriant. Makush Ruhuch es Marcos Ruhuch, Mashkopko es Jacobo Ko y Makuriant Domingo Rianda. Entonces ya son 4 personas que están ahí amarrados, pero saber a quién tenía que apuntar. Y por casualidad, mientras estaba amarrado, Sojuel levantó la mano así y golpeó el primer rayo. Y golpeó el primer rayo desde allá arriba. Empezó a llover poco a poco. Y después, cuando cayó fuerte la lluvia, se vino un temblor o terremoto muy fuerte. Mientras estaba lloviendo y se vino el temblor, abrió la punta del agua, el volcán de agua, se vino el agua hasta en la ciudad de Antigua, Guatemala. Con esa agua, con los grandes corrientes de agua y con el temblor, se fueron todas las casas de Antigua, Guatemala. Pero eso hace como 138 años en tiempo de hoy que murió Francisco Sojuel. Pero en ese tiempo, ¿cómo vivía? Los grandes ricos de ese tiempo, el gobierno ya no podía hacer nada. Hasta se le murió su esposa.
Ya no podía hacer nada, entonces los demás, tal vez quieren las chicas, las bellas chicas de las hijas de los españoles, las enviaron en un carreta que existían antes como carruajes y se subieron al cerro. Llevaban panes de aquellas de las buenas, café, y le ofrecieron a Sojuel si quiere tomar, si quiere dinero, por favor, que calme la lluvia. Porque ya sabían de que Sojuel fue quien hizo eso. Pero él no recibió nada, le ofrecieron dinero. Mucho dinero le ofrecieron a cambio de que calmara la lluvia. Entonces, cuando terminaron, ya la ciudad de Antigua estaba completamente derribado. Le dieron permiso y hasta le besaban las manos, sus pies cuando salió de Antigua, cuando se fue para Santiago. Los españoles no pudieron matar a Tata Francisco Sojuel, quien era ayudado por el Rij Lachmam, como lo ha descrito Joan Tuis. No solo sobrevivió, sino que castigó a los españoles con la destrucción casi total de la ciudad de Antigua en aquellos tiempos. Es un relato que recopiló Joan Tuis con los abuelitos de Santiago Atitlán durante muchos años, cosa que ningún antropólogo pudo haber hecho, sobre todo por la desconfianza que existe hacia los caxlanes, es decir, los extranjeros no mayas. En nuestro próximo programa continuaremos con esta historia legendaria de Francisco Sojuel y el Rij Lachmam, tradición maya.